Fecundidad. Es el número de hijos que en promedio tendría una mujer de una corte hipotética de mujeres que durante su vida fértil tuvieran sus hijos de acuerdo a las tasas de fecundidad por edad del periodo en estudio y no estuvieran expuestas a riesgos de mortalidad desde el nacimiento hasta el término del periodo fértil. Fecundidad. Fecundidad del Cantón San Borondón del año 2010. La fecundidad de las mujeres en la población se registra entre los 20 y 34 años de edad y la tasa de natalidad está en los 16 nacidos vivos por cada 1.000 habitantes. En la adolescencia, considerando las mujeres entre 12 a 17 años de cada 100 adolescentes y 2 embarazadas. Aquí tenemos el cálculo de la tasa de fecundidad. Podemos ver que debemos dividir el número de nacimientos en un año y el número de mujeres entre 15 a 49 años. En el ejemplo vamos a dividir 16, que son el número de nacimientos en un año, dividido para 100, que son las mujeres. Nos da un 160%. Por cada 100 mujeres entre 15 y 49 años se da el 160% de fecundidad. A continuación, mi compañera. Ya, la fertilidad se refiere a la capacidad de reproducción. Son muchas las circunstancias que inciden en la fertilidad del hombre y la mujer. La edad y la salud son los factores más importantes en el ser humano. Es fértil. Es un periodo de la vida, no cuando nace ni en la vejez. Diversos trastornos de organismo, por otra parte, también puede hacer que una persona sea infértil y no pueda reproducirse. En lo cual, para calcular lo que es la fertilidad, se suma la tasa específica de fertilidad por grupos quinquenales de edad de la mujer entre 15 y 49 años, multiplicado por 5. Las tasas específicas se calcula haciendo el cociente entre el total de hijos tenidos por las mujeres. De un grupo quinquenal son 2 hijos en total de mujeres de esos grupos de edades, que son 100. En lo cual tenemos la forma que da a 102 por 5, da a 502. Por cada mujer entre 15 y 49 años se da una fertilidad de 512. Gracias. La natalidad. La natalidad es el índice o proporción de nacimientos que se dan en un lugar y en un tiempo determinado. El índice de natalidad junto con el índice de mortalidad sirven para evaluar el nivel de crecimiento de una determinada población, lo que permite prever problemas y necesidades futuros y diseñar políticas acordes para enfrentarlos. La tasa de natalidad en cada país o en cada región puede sufrir cambios de acuerdo a muchas variables, tales como la altura, religión, costumbres, desarrollo económico, acceso a métodos anticonceptivos, etc. En la fórmula tenemos que la tasa de natalidad se calcula dividiendo el número de nacimientos ocurridos anualmente en un territorio entre el número total de su población. Tras esto se multiplica el resultado por 1000. La fórmula de la tasa de natalidad es la siguiente. TN igual N dividido por N por 1000, donde TN significa tasa de natalidad, N número total de nacimientos en un año y la P población total. En el ejemplo tenemos que existe una tasa de natalidad de 16 nacidos vivos por cada 1000 habitantes, donde la edad promedio para tener su primer hijo son los de 20 años. En la adolescencia, considerando las mujeres entre 12 a 17 años, de cada 100 adolescentes, 2 estás embarazada. Sería TN es igual a 16 dividido para 1000, que da como resultado 16. Y por cada 1000 habitantes, se da 16 nacidos vivos. A continuación, mi compañero. Bueno, aquí como podemos apreciar, vamos a ver lo que son las medidas de mortalidad. Es una medida que describe la proporción de personas que mueren en una población, en particular durante un tiempo determinado. Las medidas de mortalidad en niños son los que más afectan porque es una forma de expresar el número de muertes entre los niños menores de 1 año de edad en un lugar y periodo determinado en específico. A continuación, mi compañera. Mortalidad infantil. La mortalidad infantil se mide mediante la tasa de mortalidad infantil, que consiste en el número anual de muertes infantiles, dividido por el número total de nacimientos en una región determinada. Este cociente brinda principalmente información acerca de las condiciones de salud de los niños de un país.
Mortalidad infantil, Cantón San Borondón del 2010. Los componentes que predominan en la tasa de mortalidad infantil son neonatal precoz y el postneonatal. En las zonas urbanas, de cada 1000 habitantes, 3 nacidos fallecen. En las zonas rurales, de cada 1000 habitantes, 9 nacidos fallecen. Como podemos observar en la tabla, tenemos la zona que es urbana, rural. En la urbana tenemos lo que son nacidos vivos, 657. Rural, 441, que sumado da 1098. En defunciones tenemos urbano 2, rural 4 y en cantón 6. Tenemos lo que es el ejemplo de tasa de mortalidad, que es número de funciones sobre población media, multiplicado por 1000. En el cálculo lo realizaremos de la siguiente forma. Colocamos tasa de mortalidad sobre número de funciones y esto va dividido por población media. En número de funciones tenemos que el total es 6 y en población media es de 1098, en la cual lo dividimos y sale 54. De tal forma que lo multiplicamos y sale 5,46. Resultado, por cada 1000 niños que nazcan se espera que mueran 5. O también llamada muerte materna. Es un término que describe la muerte de una mujer durante el embarazo, parto o posparto. La Organización Mundial de la Salud la define como la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independiente de la duración y el sitio de la misma, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo. Siguiente. Las defunciones maternas se pueden subdividir en 3 grupos. En defunción obstétrica directa, estas resultan de complicaciones obstétricas del embarazo, de intervenciones, de omisiones y de tratamiento incorrecto. Las defunciones obstétricas indirectas, estas resultan de una enfermedad existente desde mucho tiempo antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante la misma. Y estas no debidas a causas obstétricas directas, pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo. Y la defunción materna tardía. Esta es la muerte de una mujer por causa obstétrica directa o indirecta, después de los 42 días, pero antes de un año de la terminación del embarazo. De acuerdo a la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, la 10ª revisión CIE 10, en este grupo de defunciones se la codifica con causa O96. Hasta abril del 2021 había 136 muertes maternas. Siguiente. Y las principales causas de muerte materna en San Borondón del año 2013, con la lista detallada de la CIE número 10. En total de las muertes maternas es de 155. Las causas obstétricas directas se las codifican con la O14, 72, O15, 85. Como tenemos ahí en la directa, hipertensión gestacional, hemorragia posparto, eclampsia, sepsis puerperal, entre otras. En las causas obstétricas indirectas tenemos enfermedades maternas infecciosas y parasitarias, otras enfermedades clasificadas en otra parte. Las causas no especificadas también se las clasifica con la O95 y las de muerte materna después de los 42 días de parto. Estas muertes maternas son debido a cualquier causa obstétrica que ocurre después de los 42 días. El total de muertes maternas, incluidas las tardías, es de 158 en total, porque las tardías son 3 más los 155, 158. Y la estimación de nacidos vivos es de 339.060. Gracias. La razón de la mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos, tenemos aquí la fórmula, que es RMM, que es la razón de la mortalidad
materna, la DMREPP es el número de defunciones a causas relacionadas al embarazo, parto, puerperio o después de un tiempo determinado, sobre la estimación de nacidos vivos por 100.000. Ejemplo, mujeres fértiles, 52.500. Nacidos por año, 5.545. Muertes por año, 2.692. Población en el cantón de San Borondón de más de 100.000 habitantes. La tasa de mortalidad materna, tenemos la M de mortalidad de los nacimientos sobre la población por 5.545. Entonces ahí ponemos los datos, que sería 2.692 dividido para 100.000 por 5.545. La división nos da 0.02692 por 5.545, nos da de 149 muertes. Mortalidad perinatal en Cantón San Bernardo 2010. Se define como aquella muerte que se produce desde las 22 semanas de gestación hasta los 28 días después del nacimiento. Se estima que su prevalencia es de 1 de cada 200 embarazos, en la cual vamos a ver la siguiente fórmula, que es mortalidad perinatal es igual al número de mortalidad fetales más el número de mortalidad neonatales, dividido por el número de nacidos vivos más el número de mortalidad fetales multiplicado por 1000. MP es igual a el número de mortalidad fetales más el número de mortalidad neonatales, que nos da una suma a 19,2, dividido para el número de nacidos vivos más el número de mortalidad fetales, que nos da a 1104. Esto lo multiplicamos por 1000 y nos da como resultado 17,39. Por cada 200 embarazos que nazcan desde las 22 semanas de gestación hasta los 28 días después del nacimiento, se espera que mueran 17,39. A continuación vamos a ver la mortalidad neonatal. Mortalidad neonatal se comienza en el nacimiento y termina a los 28 días, completo después del nacimiento. La muerte neonatal precoz ocurre dentro de los primeros 7 días de vida y muerte. Neonatal tardía ocurre después del 7º día, pero antes de los 28 días completos de la vida. A continuación vamos a ver la mortalidad neonatal, cómo se calcula. La tasa neonatal es del 13,20%. Cuando se hace referencia a la tasa neonatal, se indica que son niños que fallecen antes de los 28 días de haber nacido, en la cual tenemos la siguiente fórmula, que es mortalidad neonatal es igual al número de muertes neonatales dividido por el número de nacidos vivos por 1000. MN, ¿qué significa mortalidad neonatal? Es igual al 13,20, que es el número de muertes neonatales dividido para 1098, que es el número de nacidos vivos. Esto aquí lo multiplicamos por 1000 y nos da una cantidad de 12,02. Como resultado tenemos, por cada 1000 niños que nazcan antes de los 28 días de haber nacido, se espera que mueran 12. Que vamos a ver ahorita son las medidas de morbilidad. Entonces decimos que la mortalidad general se define como la proporción de defunciones que se producen en un área concreta, tanto como en un país, comunidad o provincia. Respecto a su población total a lo largo de un año, normalmente se expresa en tanto por 1000. Más allá del resultado que arroja el porcentaje, es importante la información que nos ofrece la comparación de la tasa de mortalidad en una zona con la del resto, así como las diferencias que se producen según el sexo, edad de sus habitantes u otro tipo de condiciones. Para calcular la tasa de mortalidad tenemos que dividir el número de muertes en un periodo entre la población media en dicho periodo y multiplicando el resultado por 1000. Para calcular la tasa de mortalidad solo tenemos que aplicar la siguiente fórmula. La tasa de mortalidad es igual al número de defunciones sobre la población media por 1000. A continuación mi compañera. La incidencia, esta refleja el número de nuevos casos en un determinado tiempo.
La incidencia es un índice dinámico que requiere de seguimiento en el tiempo de la población de interés. Esta se puede medir con dos índices, sea la incidencia acumulada y la densidad o tasa de incidencia. La incidencia acumulada. Esta es la proporción de individuos que desarrolla el evento durante el periodo de seguimiento. Se calcula de la siguiente manera. IA, que es la incidencia acumulada, el número de individuos que contraen una enfermedad sobre el número de individuos de la población del periodo libre de la enfermedad. La característica de la incidencia acumulada es que depende del tiempo del seguimiento y se calcula sobre una corte fija, o sea que no se permiten entradas nuevas de individuos durante este seguimiento. Siguiente. Ejemplo, se sigue durante 12 meses a un grupo de 6 individuos que han sufrido de un accidente cerebrovascular y para evaluar la incidencia de recidiva, o sea, la repetición de una enfermedad, la situación se puede esquematizar de la siguiente forma. Como podemos observar en el gráfico, del 0 al 12, que son los 12 meses de seguimiento, y de la A a la F, que son los 6 individuos. Tenemos ahí los rombos rojos señalan las recidivas, o sea, las repeticiones, mientras que los círculos verdes señalan las pérdidas. Por ejemplo, el paciente B desapareció del estudio a los 2.5 meses. Como podemos ver, el círculo verde está al 2,5, sin que hasta ese momento hubiera sufrido una recidiva, o sea, una repetición. El paciente D falleció por otra causa no relacionada con el accidente cerebrovascular y los pacientes C y F que no tienen figura geométrica acabaron el periodo de estudio sin recidiva, o sea, sin repetición. Entonces, la incidencia acumulada en el año del seguimiento es 2/6, observándose la indeterminación de este índice debido a las pérdidas. En este ejemplo, si se hubiera completado el periodo de observación en todos los individuos B y D, podrían haber tenido un accidente cerebrovascular y la incidencia sería distinta. Siguiente. Prevalencia. Esta es la proporción de individuos de una población que presentan el evento en un momento o periodo de tiempo determinado. Las características de la prevalencia es que es una proporción, no tiene dimensiones, su valor oscila entre 0 y 1, aunque a veces en algunos ejemplos se expresa como porcentaje. Es un indicador estático que se refiere a un momento temporal. Entonces, la prevalencia es el número de casos existentes de la enfermedad en un punto particular de tiempo. La prevalencia depende de la incidencia, pero más aún de la duración de la enfermedad. Y las enfermedades crónicas raras generalmente tienen mayor prevalencia que la incidencia. La fórmula de prevalencia es prevalencia del número de casos nuevos y los antiguos sobre la población en riesgo. Siguiente. Ejemplo. En el cantón de San Borondón, una población de 10.000 personas, se informa que 500 de ellas sufren de una determinada enfermedad. Entonces, ¿cuál sería en ese caso la prevalencia de la enfermedad en esa población? Esta se la calcula matemáticamente. Aquí la vamos a sacar en forma de porcentaje. Esta fórmula nos ofrecerá la información dividiendo 500 entre 10.000 y multiplicando el resultado por 100, para así poderlo convertirlo en porcentaje. Descubrimos que se ha visto afectada en sí entonces un 5% de la población. Así que en este caso la prevalencia de la enfermedad de la población de San Borondón es del 5%. Gracias. A continuación, mi compañera. Voy a hablar sobre la letalidad. Letalidad es la proporción de personas que mueren por una enfermedad entre los afectados por la misma en un periodo y en el área determinado. Es un indicador de la virulencia o de la gravedad de una enfermedad, en la cual tenemos la siguiente fórmula, que es letalidad es igual al número de muertes por una enfermedad en un periodo determinado, lo dividimos para el número de casos diagnosticados de la misma enfermedad en el mismo periodo, por 1000. Ejemplo, la enfermedad cerebrovascular en el cantón San Borondón en el 2019, en el cual tiene un número de muertes el 7,81% y un número de casos diagnosticados de la misma enfermedad que es el 5%.
Ya. La letalidad es igual al 7,81, que es el número de muertes de enfermedades, dividido para 5, que es el número de casos diagnosticados de la misma enfermedad. Esto lo multiplicamos por 1000 y nos da a 15,62%. Ya. Cuando nos da esta cantidad, tenemos que redondearlo a 16 y nos queda el 16%. Respuesta: por cada 1000 habitantes del cantón de San Borondón mueren 16% personas con esta enfermedad. Gracias. Mortalidad conocida. La mortalidad conocida es lo que se ve en el sistema. Y la mortalidad desconocida es lo que el sistema no ve. Gracias. Indicadores de camas de la provincia del Guayas al 2019. Tenemos las camas de UCI para COVID implementadas, tenemos 20. En las camas operativos y funcionales de UCI para pacientes COVID, 86. Camas de hospitalización para COVID implementadas, tenemos 88. Camas operativas y funcionales para hospitalización de pacientes COVID, 309. Camas operativas y funcionales para hospitalización normal, tenemos 1061. Camas operativos y funcionales de UCI, tenemos 58. Número de camas de terapia intensiva para COVID implementadas en hospitalización, 8. Puestos operativos y funcionales de UCI, 13. Total de camas de UCI para pacientes, tenemos 3. Y total de camas de hospitalización, 397. Y el total de camas de UCI adultos de COVID es la suma de las camas de terapia intensiva más las camas implementadas, que son 114. A continuación, mi compañera. Indicadores médicos provincia de Guayas 2019. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en la provincia de Guayas hay un promedio de 20,83 médicos. El dato más reciente que se tiene, se calculó que hay 1.980 pediatras y 2.076 ginecólogos y obstetras. Consultas médicas en la provincia del Guayas. Habitantes del Guayas en 2019. Existen 50.000 consultas. Embarazadas captadas en el primer trimestre en la provincia del Guayas del 2019, existen 30.000 embarazadas captadas del primer trimestre.